Gracias, Jaime, gracias, Fabio, gracias a todos los organizadores. Me han pedido que esta noche hablemos de Colombia, a dónde va Colombia, bajo el título Democracia y Castrochavismo. Para eso, permítanme establecer un marco de referencia histórico y regional. Vayamos al año 1999, final del siglo pasado, en que en las Américas solo existía una dictadura, la dictadura cubana, liderada por Fidel Castro, que además estaba en un estado agónico, en su peor momento, el periodo especial, y el mundo y las Américas esperaban su pronta extinción. Pero llegó al poder en Venezuela Hugo Chávez y de inmediato Chávez asistió a la dictadura castrista de Cuba, la rescató, entregándole en principio petróleo, dinero de Venezuela, lo que se vería que después fue la entrega completa de Venezuela. Y en esa dinámica nace el siglo XXI, que se esperaba sea el siglo de la democracia plena en las Américas, en la que Cuba se reintegre a los parámetros de libertad y democracia. Nace con el incipiente movimiento bolivariano, que después se llamaría socialismo del siglo XXI y que hoy día se llama castrochavismo, y que no es otra cosa que la alianza entre la dictadura más antigua de las Américas, este enero ha cumplido 62 años, y el país más rico de América Latina, con las reservas petroleras más grandes del mundo, que es Venezuela. Y esa mezcla produce una dinámica en la que el siglo XXI está marcado por ser el siglo del deterioro, del acoso y de la conspiración contra la democracia, el siglo de la violación de los derechos humanos y el siglo en el que, en lugar de que se extinga la única dictadura, la dictadura castrista de Cuba, se han creado más dictaduras y hoy día tenemos dictaduras en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. El Ecuador ha salido del proceso dictatorial de Rafael Correa y está en proceso de transición, pero además tenemos una acción de conspiración regional para presionar a las democracias de las Américas con hechos muy graves que tienden a producir el cambio de sistema para llevar la forma de gobierno a esta forma totalitaria y a esta forma violadora de los derechos humanos que hoy día se llama castrochavismo. En ese marco de referencia resumido de la historia de lo que es estos primeros 20 años, estas primeras 2 décadas del siglo XXI, es que vamos a ubicar a Colombia. Colombia es una democracia sólida. Colombia es un país con instituciones importantes. Colombia es un país con una clase media, con una lucha por el desarrollo, con una lucha contra la pobreza que son un ejemplo. Colombia es un país exitoso, pero Colombia ha estado marcada en la última parte del siglo XX por la presencia de la guerrilla, una guerrilla vinculada al terrorismo y vinculada al narcotráfico, las FARC, el ELN y otros grupos guerrilleros. Y es así como en el marco de lo que es el siglo XXI y de la aparición y desarrollo del movimiento bolivariano liderado por Hugo Chávez, convertido en socialismo del siglo XXI, y hoy día castrochavismo liderado por la dictadura de Cuba, Colombia se va convirtiendo en el objetivo central de la captura por parte de este grupo regional que hoy día es definido, el castrochavismo, este es su concepto, como un grupo de delincuencia organizada transnacional que, usurpando y aprovechando la manipulación de la política, detenta el poder indebidamente en países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y simula situaciones de democracia para mantenerse indefinidamente en el poder, auspiciando y protegiendo delitos transnacionales como el narcoestado y el terrorismo. Hay que recalcar sobre esa definición que los países que integran el castrochavismo
Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son todos narcoestados. Y hay que recordar para eso que un narcoestado es un estado en el cual los gobernantes, las autoridades que están encargadas del ejercicio de sus competencias, promueven, practican, encubren o realizan actividades del narcotráfico que son producción, comercialización, tráfico o cualquier otra forma de manejo, incluido el lavado de dinero, de este delito de orden transnacional. En este marco, en el siglo XXI, lo que vemos en Colombia es una Colombia acosada permanentemente bajo la dirección de Cuba y utilizando la plataforma de Venezuela para que los grupos guerrilleros, principalmente las FARC, sobrevivan después del exitoso Plan Colombia, para que tengan un espacio después del manejo y de la gestión del presidente Álvaro Uribe. Y vemos empezar un proceso de negociación de tratado de paz que empieza el año 2012 y termina el año 2016, que se conoce como los tratados de paz de Colombia, que tienen dos hitos muy importantes. El acuerdo del 26 de septiembre del año 2016, que es llevado a plebiscito, al que Colombia le dice no. Y después la maniobra del gobierno, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, para hacer de ese encuentro, auspiciado por Cuba, un tratado que hoy día, un conjunto de convenios que hoy día se llaman los Tratados de Paz de Colombia. Los colombianos son los testigos presenciales de que si efectivamente hay o no hay paz en Colombia después de esos tratados. No voy a ser yo quien lo afirme o quien lo niegue. Los colombianos son los testigos, y también las Américas y el mundo somos testigos de que se ha producido con estos denominados tratados de paz la ejecución de la idea central que siempre ha manejado la dictadura castrista de Cuba, hoy líder del castrochavismo, que consiste en convertir los delitos, los hechos criminales en hechos políticos o en política. Hecho que ya habían conseguido en Nicaragua, cuando doña Violeta Chamorro ganó el poder por elecciones y el sandinismo tenía que entregar las elecciones, entregar el poder. Ellos, para entregar el poder, hicieron un acuerdo donde habían tres condiciones. Primero, el sandinismo mantenía el control de las Fuerzas Armadas. El sandinismo se mantenía como partido político con plena impunidad, y el sandinismo conservaba la piñata. La piñata no era otra cosa que el enriquecimiento ilícito por asaltos y crímenes que habían cometido durante la primera etapa de la dictadura sandinista, que cesó parcialmente el año 1990. Resultado de aquello, se convirtieron los hechos criminales del sandinismo y sus líderes, a la cabeza de Daniel Ortega, en hechos políticos, que les permitió permanecer en la política hasta que el año 2017 Ortega volvió a tomar el poder y hoy día estableció la segunda etapa de la dictadura sandinista, dictadura castrochavista en Nicaragua. Y lo que acontece en Colombia, en mi visión, es que lo que se ha hecho, inclusive subvirtiendo el orden constitucional colombiano, yendo contra la decisión del pueblo que dijo no en un plebiscito, es establecer un conjunto de medidas que han buscado y están logrando en algunos casos convertir los actos criminales en hechos políticos. Prueba de eso es la presencia de guerrilleros o representantes de las FARC en el Congreso colombiano. Prueba de eso es la expansión y el control que tienen en el Poder Judicial esos brazos políticos del crimen organizado. Prueba de eso es el hecho de que las FARC hoy día sea un partido político y tenga al propio tiempo un rearme, un brazo criminal que está haciendo lo que siempre ha hecho, que es narcotráfico y terrorismo auspiciado y alentado desde el territorio venezolano por la dictadura venezolana operada por la dictadura de Cuba. Para no hacer más comentarios sobre este particular del
tratado de paz o los tratados de paz, que son toda un objeto de estudio en sí mismo, simplemente me resta expresar y me resta decir que en esta conversión de los hechos delictivos en hechos políticos y de los delincuentes en actores políticos, está hoy día todo el esfuerzo de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Van a tratar de manejar procesos de transición a la democracia, entre comillas, con apoyo de cierta oposición funcional y con la resistencia y el disgusto de los pueblos que tienen sus derechos humanos violados, para hacer precisamente eso que ya se ha logrado en Colombia a través de los tratados de paz. Convertir a los grupos criminales en partidos políticos reconocidos, convertir a los delincuentes en reconocidos líderes políticos, actúan así Ortega, Evo Morales, los propios Castro, Díaz-Canel y obviamente Maduro, Diosdado Cabello, y hacer de la política un mecanismo de impunidad para hechos que normalmente son hechos criminales. Colombia, por eso, es un objeto de estudio y al propio tiempo, en este momento, es el objeto de la presión central de parte del castrochavismo. Ahora, hablemos del castrochavismo en la actualidad. El castrochavismo, por una serie de medidas internacionales y por la lucha de los pueblos, se ha ido reduciendo. Está Cuba en una crisis terminal, Venezuela está en una crisis humanitaria, en Bolivia han recuperado la instalación de la dictadura, pero la crisis y el repudio popular es muy grande. En Nicaragua, el señalamiento de la dictadura criminal de Ortega y Murillo es prácticamente irresistible. Y en ese escenario, para sostener sus dictaduras, a partir de la reunión de La Habana de enero del año 2019 y de la reunión de Caracas de unos meses más tarde, ponen en marcha lo que se ha denominado la ofensiva castrochavista en las Américas y que ha producido el incendio de Chile, el golpe de Estado de octubre del 2019 en el Ecuador, resistido por el presidente Lenín Moreno, ha producido una guerrilla que está activa en el Paraguay, ha producido el retorno al poder en unas elecciones en la Argentina del kirchnerismo, que es un brazo del castrochavismo, ha producido la permanente conspiración en el Brasil, ha producido el rearme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Venezuela, ha producido el incremento de las acciones criminales del ELN y obviamente el incremento de la producción de cocaína por parte de esos dos grupos que abastecen desde Colombia el eje de los narcoestados, el hub que está en Venezuela, que también se abastece de la cocaína que producen los sindicatos cocaleros de Evo Morales. El 2019 pasa con esa conspiración, llega el 2020 con el COVID, con el coronavirus, con la pandemia, y esta es usada para estabilizar las dictaduras y para desestabilizar las democracias. Y el año 2020 hemos visto 3 presidentes en menos de 2 semanas en el Perú. Hemos visto el recrudecimiento del incendio de Chile con la consecuencia de llevar al pueblo chileno a una asamblea constituyente, que es el mecanismo que ha servido para romper las constituciones y las repúblicas en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. Vemos lo que sucede con la manipulación de la justicia en Colombia y el encarcelamiento absolutamente violatorio de los derechos humanos del expresidente Uribe. Vemos cómo se utiliza el sistema de justicia para la persecución política de los oponentes en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, extendiéndose lamentablemente a la Argentina y Colombia. Y vemos un proceso de desestabilización regional general que llega inclusive hasta Guatemala. El año 2021 se inicia en esta dinámica y el pasado fin de semana el presidente Duque de Colombia y el presidente Lenín Moreno del Ecuador se han reunido y han declarado que la dictadura de Venezuela está tratando de influir en los procesos electorales de América Latina, que son
que Venezuela es una amenaza para la democracia. Yo no sé por qué, pero los presidentes democráticos de las Américas, y en especial el presidente Duque, siempre obvian mencionar al dueño del títere, al titeretero, a Cuba. Duque ya lo hizo en la Asamblea de las Naciones Unidas cuando describió con unas fotos que después resultaron que estaban equivocadas y que causaron todo un bochorno, cuando acusó a Venezuela de penetrar el territorio colombiano y de sostener operaciones guerrilleras en Colombia en plenas Naciones Unidas sin mencionar a Cuba. Y ahora los presidentes de Colombia y del Ecuador señalan con mucho acierto a Venezuela, pero tampoco mencionan a Cuba. Y el ciudadano de la calle, el ciudadano informado de América Latina, el colombiano de a pie, sabe que detrás de Colombia está Cuba, o perdón, que detrás de Venezuela está Cuba, que Venezuela es un territorio ocupado por los cubanos, que el usurpador Nicolás Maduro es un títere, un operador del régimen cubano, situación comprobada y denunciada por el Departamento de Estado, por el Departamento de Justicia, por la justicia norteamericana, por el Grupo de Lima y por una cantidad de países, incluidos los de la Unión Europea, que señalan a Cuba como el interventor y el ocupador de Venezuela. Y los presidentes de Colombia y Ecuador no se perciben de eso y simplemente señalan al títere y no al creador del proceso transnacional, líder del castrochavismo y de desestabilización de las democracias en las Américas, que es Cuba, como el responsable principal. Yo termino diciendo que este es el escenario. El escenario en Colombia para el 2021 es un escenario de oportunidades, pero también de grandes riesgos. Colombia es la joya de la corona que el castrochavismo quisiera incorporar en su lista y que no lo logra por la fuerza de la institucionalidad, la democracia y la valentía del pueblo de Colombia, que puedes resistir guerrilla, que puedes resistir tratado de paz, que puedes resistir penetraciones e imposturas y que sigue luchando y sosteniendo su democracia, que puedes resistir inclusive la acción violenta, simulada de una Venezuela dictatorial, castrochavista, permanentemente agresiva y que sigue sosteniendo su democracia. Pero yo creo que para que este sea un año de verdaderas oportunidades, los líderes políticos en Colombia y en la región, los líderes democráticos, tienen que empezar por no equivocarse o no hacer simulaciones en el señalamiento del adversario. El adversario se llama castrochavismo, el jefe del castrochavismo es Cuba, la plataforma principal es Venezuela, país ocupado. Los operadores regionales son Nicaragua, Bolivia y el gobierno de Fernández Kirchner en la Argentina, que siendo Argentina un país democrático tiene un gobierno castrochavista. Con esas reflexiones, yo creo que Colombia tiene además un gran papel de liderazgo en las Américas, un papel que está haciendo falta y que puede ser cumplido por Colombia porque es el país ejemplo en la resistencia y la derrota progresiva del castrochavismo, pese a la dinámica de alta traición, en mi criterio, que se ha cometido con los denominados tratados de paz, que empiezan malísimamente permitiendo que el juez, el árbitro, el intermediario, uno de los auspiciantes de la paz, Cuba, sea el que promovió la guerrilla, el que sostuvo la guerrilla, el que protegió a los guerrilleros y el que era el dueño de la guerrilla. Es como permitir al manager y al operador principal de la parte contraria ser el árbitro. Y eso es lo que han permitido. Y la prueba de eso es la actitud de Cuba hoy día respecto a los guerrilleros del ELN que está protegiendo en su territorio, razón por la cual Estados Unidos acaba de incorporar de nuevo a Cuba en el grupo de los países que protegen el terrorismo. Si el mundo lo ve, por favor, los gobernantes colombianos también véanlo y llamen las cosas por su nombre como corresponde.